Qué bueno, qué bueno. Bien, mis amados, vamos entonces a lo que vinimos. Vamos a entrar a nuestro estudio de la noche. Nuestro estudio en esta hora responde a la temática de Cristología. Voy aquí a subir el PowerPoint. Y vamos a entrar aquí y luego aquí. Y ahora sí. Bien, mis amados, en esta noche vamos a estudiar esta temática de Cristología. Esta temática de Cristología fue parte de una clase que tomé a nivel de maestría acá en el Seminario Teológico de la División, en el CETAI, hace ya unos añitos. El profesor de la clase fue el doctor Atilio René Dupertuis, y fue una clase que comenzaba a las 7 de la mañana y terminábamos a las 12 del mediodía con el profesor. Luego íbamos a almorzar y por la tarde íbamos a hacer trabajos y lecturas que eran parte de la clase. Así que durante 2 semanas esa fue la dinámica, estudiando cosas muy profundas acerca de Cristología. Y hemos logrado, pues, todo ese material, condensarlo lo más práctico posible en 6 seminarios. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Estudiar la persona de Cristo Jesús. De ahí el término Cristología, la segunda persona de la deidad. Nosotros como adventistas séptimo día, a la luz de la Biblia, podemos ver que la Biblia nos presenta claramente una deidad. Una primera persona que llamamos Padre, que llamamos Abba, y en hebreo y en griego hay diferentes nombres para el Padre. Luego tenemos una segunda persona que llamamos el Hijo, que llamamos Miguel, el Arcángel, que llamamos Jehová también, que también asume los nombres del Padre en diferentes momentos. Y luego tenemos una tercera persona que llamamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, tiene diferentes nombres también. Cada nombre que utilizan las diferentes personas de la deidad los ubica en un contexto de interacción con la humanidad, en un contexto donde ellos atienden unas circunstancias particulares, y conforme a esas circunstancias particulares, las divinas personas utilizan un nombre para destacar una cualidad o una actividad pertinente para el momento donde ellos se hacen manifiestos. Así que nuestro tema de Cristología en esta noche debe iniciar. No se me puede escapar saludar a los hermanos de Vega Baja, allá a Fran y a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook Live. Un abrazo a cada uno de ellos y muchas bendiciones de parte de Cristo Jesús. Nuestro tema en esta noche vamos a iniciarlo con estos 2 pasajes de la Escritura. Lucas capítulo 19, verso 10 y Mateo 1, 21. Y dice la Escritura: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El estudio cristológico enfoca la razón por la cual la segunda persona de la deidad se encarna y llega a este mundo, a este planeta. Y el estudio cristológico no pasa desapercibido. Primeramente, el nombre que utiliza Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. El que puede salvar al pueblo de sus pecados. Y más adelante, durante estas noches, iniciamos hoy. Este seminario irá noche tras noche hasta el viernes, y así cubriremos los 6 temas. Y en una de estas noches vamos a estudiar un poco más el concepto del pecado para entender por qué la necesidad de un Salvador. Pero la cristología inicia con esta noticia: un Dios que decide encarnarse, que decide tomar nuestra naturaleza, que llegó a través de una mujer llamada María. Su nombre sería Jesús,
porque Él vino a salvar, vino a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y teniendo este enfoque bien claro, es que nosotros podemos iniciar este estudio, porque Jesús no vino a este mundo para convertirse en un médico, en un abogado, en un especialista en economía, en un político, un filósofo. Jesús no vino ni tan siquiera para formar una familia, para convertirse en un esposo, en un padre, en un abuelo. No, Jesús no vino para estas cosas que son pertinentes a nosotros los seres humanos. Él vino a este mundo claramente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que procedió de Dios y que estaba en una condición de perdición. Y Él vino en rescate, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros podemos ver esto, pues tenemos que preguntarnos o formular las siguientes preguntas. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que responde el estudio cristológico. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es su obra? ¿Cuáles fueron sus actividades? ¿Qué acciones realizó? ¿Cuál es el propósito central de la Biblia? El estudio cristológico nos lleva a entender por qué la revelación de la palabra. ¿Cuál es la naturaleza de ese Hijo del Hombre que llamamos Jesús? ¿Es una naturaleza divina, humana? ¿Qué tipo de naturaleza es la de Jesús? Necesitamos comprender este aspecto. Es un aspecto muy importante. No entender la naturaleza de Jesús nos llevará o desembocará una incomprensión de su persona. Y por último, el estudio cristológico estudia la misión de Jesús. Allí el apóstol Juan en el capítulo 5, verso 39, citó las palabras de Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras fueron dadas para que nosotros podamos entender cómo Dios nos puede devolver la vida eterna, y las escrituras vienen a explicarnos quién es Cristo Jesús, dan testimonio, dan hechos, evidencias constatables acerca de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo allí en su segunda carta en el capítulo 3, verso 15, desde la niñez, Timoteo, tú has sabido las escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. Así que Pablo destaca que las escrituras tienen una cualidad, no es una literatura novelística, no es una literatura histórica, no es una literatura antigua, no, es una literatura que está actualizada. Y decimos que está actualizada porque la salvación que tú y yo hoy podemos disfrutar en nuestro presente es posible gracias a las escrituras. Las escrituras nos invitan a entender la salvación, a disfrutar la salvación. Las escrituras también dan testimonio de Cristo para que el hombre pueda encontrar en él la salvación. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, no hay otro nombre. Y es categórico esta declaración, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, siguiendo este hilo de pensamiento, volvemos a la pregunta, ¿quién era Jesús? La Biblia nos presenta que Jesús era un ser único. También se le llama a Jesús el segundo Adán. Y así como el primer Adán fue un ser único, Jesús también es un ser único. Posee naturaleza divina y también posee naturaleza humana. Posee unos atributos. Y su nombre conecta con la humanidad, porque es el Dios que se hace presente con nosotros. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es el significado de su vida? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Qué propósito o relevancia tiene su muerte y su resurrección? ¿Y qué decir de su intercesión en el santuario celestial? Estos son los tópicos y los asuntos que
conciernen el estudio cristológico y que nosotros iremos gradualmente viéndolo a través de estas noches, de estas 6 noches que estaremos cubriendo estos temas. Hubo un evento allí registrado en Mateo 16. Jesús había pasado varios días con sus discípulos junto al mar de Galilea. Y mientras estaban allí los fariseos y los saduceos, vinieron a tentarle exigiéndole que mostrara alguna señal para autenticar su pretensión de ser el Mesías. Jesús no hizo ninguna señal, sino que les dijo que solo les daría la señal de Jonás, el profeta. Y luego de decir esto, Jesús llegó a las regiones de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: muchachos, vengan acá. ¿Qué ustedes han escuchado acerca de mí? ¿Qué dicen la gente acerca de mí? Y algunos discípulos dijeron: bueno, Jesús, acá en el pueblo de Arroyo están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Pero allá en Vega Baja escuchamos a otros decir que tú eres Elías. Y di un viajecito por Texas y en Texas estaban diciendo que tú eres Jeremías o uno de los profetas. Noten ustedes las diferentes percepciones que se tenían acerca de Jesús. Y ahora Jesús pregunta directamente a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Cuál es la idea de ustedes? Y entre los discípulos había un discípulo que era el que tomaba siempre la delantera, muy impulsivo. Simón Pedro salió diciendo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dijo estas palabras, Jesús respondió de forma muy clara, muy poderosa, y le dijo a Pedro: Pedro, tú, Simón, hijo de Jonás, tú eres muy bendecido, tú eres muy bienaventurado, porque lo que tú acabas de decir, no te creas que es de tu pensamiento, que es de tu mente. No, bájate de esa nube, que no se te suba el ego. Lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que en ese momento, mientras Jesús lanza esa pregunta, Pedro fue recipiente de una revelación directa del Padre. Y yo quiero que tú sepas que tú y yo, en algunas circunstancias de nuestra vida, podemos también ser recipientes de una revelación especial del Padre. Y decimos amén y alabamos el nombre de Dios. Y cuando tú seas objeto de esa revelación divina, cae de rodillas y alaba el nombre de Dios, porque es una señal poderosísima de que Dios está a tu lado, de que Dios está a nuestro lado. Así que Pedro fue un recipiente de la revelación de Dios. Y esa es la gran pregunta: ¿quién es Cristo Jesús? ¿Qué podemos saber de Jesús? La única manera de poder comprender y entender quién es Cristo Jesús es a través de la revelación que el Padre quiere darnos a cada uno de nosotros. Alabado y glorificado sea su nombre. Porque la intención de Dios es revelarse. La intención de Dios es darse a conocer. No es el Dios del deísmo. El deísmo es una filosofía que enseña que Dios es el creador del mundo y, parecido al relojero, preparó todas las piezas, compuso el reloj, le dio cuerda, lo dejó corriendo y lo abandonó y se fue. Eso enseña el deísmo. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. La Biblia nos enseña que hoy tú y yo podemos ser recipientes de la revelación de Dios. Y si somos recipientes de la revelación de Dios, es porque Dios no nos ha abandonado, es porque Dios está a nuestro lado, es porque Dios quiere darse a conocer. Alabado sea su nombre. Así que, mis amados, no es suficiente y a la vez es inseguro depender de lo que otros dicen acerca de Jesús. Cuidado con eso. Tú tienes que tener tu propia convicción.
Y para poder obtener tu propia convicción, necesitas interactuar con la revelación de Dios. Y Jesús confrontó a sus discípulos con la pregunta en forma personal: ¿cómo se sabe que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo lo supo Pedro? No hay otra respuesta. No se trató del razonamiento o de la especulación humana. Se trató de un evento donde se manifestó la revelación de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta noche, tú y yo podemos disfrutar y ser recipientes de esa revelación divina. Mis amados, lo cierto es que la tarea del que estudia la Biblia no es una tarea fácil. Es en realidad difícil. Es contender con el Todopoderoso, consciente de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es tratar de explicar lo inexplicable, de penetrar lo impenetrable, los misterios de Dios. Así que miren qué desafío. Es una experiencia única, es una lucha sin igual. Elena G. White escribió en Manuscrito 67 en el año 1898, escribió lo siguiente: el estudio de la encarnación es un campo fructífero que va a recompensar al investigador sincero que cava hondo por la verdad escondida. Mis amados, vamos a los evangelios y en el evangelio de San Mateo encontramos ya revelación divina. Dice allí, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el verso 21 de ese mismo capítulo dice: ella dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el verso 23 sigue diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. En la revelación divina, según San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos da información acerca de Jesús, de Jesucristo. Jesucristo, como hombre, como nacido, como un hijo que fue parido, tiene una conexión familiar. Y noten ustedes la palabra genealogía que utiliza Mateo en el capítulo 1, verso 1. Esta palabra genealogía se utiliza en el argot de los seres humanos, porque los seres humanos somos la sucesión de una generación tras otra generación. Así que antes de Jesús nacer, hubieron varias o muchas generaciones. Hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate hasta hacia atrás, en el pasado, hacia dónde llega la Biblia. Así que la Biblia nos dice que Jesús no es una figura de la leyenda, no es una leyenda, está conectado a unas generaciones que podemos constatar en la historia bíblica y que también podemos constatar fuera de la literatura bíblica. Hay evidencia extrabíblica acerca de Abraham, hay evidencia extrabíblica acerca de David. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Jesucristo no es un ser utópico, no es una figura de leyenda, no es un cuento de hadas, es un ser real, conectado a una descendencia. Dice la Biblia que fue parido o que a través de un proceso de parto, él llegó al mundo. Y su llegada al mundo es tan humana que se le puso un nombre como cuando tú y yo nacimos, papá y mamá nos pusieron un nombre. Pero después de dar estos detalles humanos, la Biblia destaca que él nació o que su nombre significa porque él viene a salvar a su pueblo. Y vuelvo nuevamente a reenfatizar, Jesús no vino para convertirse en un esposo, no vino para convertirse en un abuelo, no vino para convertirse en un empresario, en un filósofo, en un político, en un doctor, en cualquier área. Sí, fue un carpintero. Y déjame decirte,
Los muebles que salían de la carpintería de Jesús, del taller de Jesús, eran muebles 5 estrellas de primer orden, de primer orden. Y cuando Jesús se encontraba en el momento más elevado de su taller, con órdenes de espera, gente esperando que Jesús les hiciera sus muebles, sus gabinetes, que le hiciera el juego de cuarto, el juego de sala. Vino Jesús un día y le puso el candado al taller, devolvió todos los prontos que tenía y se dedicó a la obra de salvar a su pueblo. Bendito sea su nombre. Dice el verso 23 que la Virgen concebirá. Y ya aquí hay material milagroso en el verso 23. Porque la palabra virgen, desde el punto de la biología, se refiere a una mujer que no ha practicado el coito, la relación sexual. Y todos nosotros sabemos que a través del estudio biológico estudiamos lo que es el proceso de procreación humana, y para que ocurra la procreación humana tiene que darse la unión sexual de un hombre y una mujer, donde el hombre comparte un material genético que se llama semen o espermatozoide, y la mujer comparte un material genético que se llama un óvulo. Y cuando estas dos células se unen, pues comienza una división celular y comienza la vida de una criatura, que a través de la división celular se sabrá si será hombre o si será mujer, si será masculino o si será femenino. Así que dice aquí el verso 23, y la Virgen concebirá. ¿Cómo es que una mujer en estado de virginidad que no ha practicado el coito puede concebir? Ahí el milagro de lo que nosotros llamamos la encarnación, que no es una palabra que encontramos en la Biblia, pero que en una de estas noches vamos a apartar el tema para hablar exclusivamente de ese fenómeno milagroso, la encarnación. Lo cierto es que la Virgen iba a dar a luz. Dar a luz significa que una mujer está en proceso de parto, y que iba también a recibir el nombre de Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Así que hasta ahora estamos viendo estas evidencias. En el Nuevo Testamento los escritores no se preocuparon por enfatizar quién era Jesús. Se enfatizaron, debo decir, por decir quién era Jesús, que por explicar qué era Jesús. No tuvieron interés en dilucidar con exactitud la naturaleza del Dios hombre, esa interrelación de lo divino y lo humano en el Emmanuel. Los escritores bíblicos se dieron por satisfechos con aceptar la revelación recibida y no se preocuparon por indagar en ese misterio. No ofrecieron ninguna especulación, y al igual que ellos en este seminario, tampoco este servidor de ustedes mostrará alguna especulación. No, tengo que circunscribirme a lo que está revelado. Y si los que recibieron esta revelación no especularon con relación a esa naturaleza Dios hombre, esa naturaleza milagrosa, ese acto llamado encarnación, pues tampoco nosotros vamos a especular sobre el mismo. Dice que los escritores bíblicos se sintieron asombrados frente a la magnitud y a la profundidad de ese misterio. Es al igual que lo que ocurre en Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1 no intenta explicar la existencia de Dios. Simplemente da por sentada la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. Génesis dice que antes de ese principio ya Dios era. Génesis no intenta explicar la existencia de Dios, simplemente lo da por sentado. Segunda de Pedro 1:16, leemos allí la escritura: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Así que muy importante dejar a un lado las fábulas artificiosas en el estudio cristológico y concentrarnos en lo que ha sido revelado. Ahora, en el primer siglo comienzan a surgir unas discusiones cristológicas.
El origen de estas discusiones cristológicas es que la iglesia tuvo que salir a cumplir el mandato de Jesús. Así que una vez que la iglesia sale de Jerusalén y de Judea y comienza a penetrar Samaria, comienza a penetrar Asia Menor y otras regiones en el norte de África, la iglesia, cuando traspasó las fronteras del judaísmo y penetró en el mundo gentil, la iglesia tuvo que enfrentar no solo un cambio social y étnico, sino también nuevas posturas de cómo se entendía y se comprendía la persona de Jesús. Así que la mentalidad griega, que era parte de ese primer siglo, es por naturaleza muy analítica y muy dada a la especulación. Y Pablo, cuando se enfrentó a esta mentalidad griega, escribió en 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales. ¿Por qué los judíos pedían señales? Porque no habían abrazado la profecía mesiánica, que claramente les dio señales contundentes de que Cristo Jesús era el Mesías. Y por otro lado, los griegos estaban buscando sabiduría, estaban buscando entender esta predicación que decía que Jesús es Dios hombre. Así que cuando la iglesia sale del entorno de Jerusalén, de Judea, tuvo que enfrentar estas nuevas filosofías, estos nuevos conceptos de entender las cosas. Y dice el comentario bíblico adventista, tomo 6, explicando 1 Corintios 1:22, que durante siglos los griegos se ven distinguidos por sus logros intelectuales y su dependencia de la razón. Y los griegos creían que el intelecto humano era capaz de penetrar y comprenderlo todo. Así que de acuerdo a esa mentalidad filosófica griega, comenzaron a surgir discusiones y controversias. Jesús, divino. Jesús, humano. Pero ¿quién era él? Y luego surge la pregunta, ¿qué era él? Y durante los primeros 5 siglos de la historia cristiana, nosotros podemos notar una serie de controversias cristológicas, formas y criterios de entender la persona de Cristo Jesús. Estas discusiones cristológicas fueron los intentos de explicar racionalmente aquello que no se puede explicar, porque es materia de fe. Aquello que se acepta porque está revelado y entonces se entiende. Nota el ejercicio de lo que es manejar la revelación divina. La revelación divina primero se acepta, aunque usted no la entienda. Miren qué ejercicio un poco complicado para nosotros los pecadores. Aceptar algo que no entendemos. Y una vez que lo aceptamos, es que lo podemos entender. Así funciona el fenómeno de la fe y de la revelación divina. Y cuando uno estudia la iglesia cristiana durante los primeros 5 siglos, usted va a ver que la historia registra estas controversias cristológicas. Fueron los intentos de explicar las naturalezas divina y humana de Jesús y la relación entre ambas. Y la primera discusión cristológica que nosotros podemos observar en el primer siglo o en la última mitad del primer siglo era los ebionitas. Los ebionitas era una secta, no hay mucha información en cuanto a esta secta, pero sí sabemos que era un grupo de origen judío, eran muy judaizantes. Y la palabra judaizantes significa que eran muy estrictos en lo que eran las ceremonias, rituales y todo lo que era la liturgia judía. Y este grupo o esta secta se llamaba los ebionitas, que viene del hebreo ebionim, significa los pobres. Los ebionitas quedaron fascinados con lo que Jesús enseñó allí en el sermón del monte, cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque los ebionitas tenían un estilo de vida muy simple,
no ostentaban grandes riquezas materiales, sencillamente su vida era lo más simple posible, no tenían casas, lo que tenían eran cabañas, casetas de acampar, ¿verdad? La actividad de los ebionitas era predicar el evangelio a los pobres según Lucas 4:18 y Lucas 7:22. Y la teología de los ebionitas la podemos encontrar en Deuteronomio 18:15. Mira lo que creían los ebionitas. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y para los ebionitas, Jesús era ese profeta. Jesús era el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Así que los ebionitas negaban la divinidad de Jesús, o por lo menos le restaban importancia. Negaban la preexistencia de Cristo y con frecuencia negaban su nacimiento virginal. Para los ebionitas, aunque podemos encontrar que dentro de los ebionitas hay 3 grupos, pero principalmente lo que te estoy mostrando eran lo que más o menos las posiciones que podían tener en común estos 3 grupos dentro de los ebionitas. Lo cierto es que ellos miraban a Jesús como el hijo biológico de María y de José. Sí, el hijo biológico de María y de José. Es decir, la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Jesús quedaba afuera para los ebionitas. Y Jesús, el hijo biológico de María y de José, en el momento de su bautismo fue equipado por Dios con dones especiales y fue adoptado por Dios cuando fue bautizado. Así que los ebionitas explican que la presencia de la paloma como símbolo del Espíritu Santo y la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ellos entienden ese fenómeno como una adopción. Jesús fue adoptado y en el momento de su bautismo, Dios lo equipó con unos dones especiales. Para los ebionitas, Jesús ganó su derecho a ser elegido, ganó su derecho a ser adoptado, porque Jesús, como hombre, como el hijo biológico de María y de José, como hombre, logró una obediencia impecable a la ley de Dios. Cuidado con decir amén por ahí, aunque no te estoy escuchando. Porque este asunto lo tenemos que estudiar más profundamente. Así que los ebionitas entendían que Jesús, en su esfuerzo netamente y puramente humano, logró esa obediencia impecable a la ley de Dios. Y cuando fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, allí Dios lo recompensó y lo equipó con dones especiales y lo adoptó como su hijo. Así que los ebionitas entendían que Jesús vino a dar ejemplo como ese gran profeta que Dios iba a levantar entre tus hermanos. Iba a dar ejemplo a instar a los hombres a obedecer la ley de Dios. Y sí, eso nos dejó un ejemplo claro de obediencia a la ley de Dios. Eso no admite controversia, eso está bien claro. Pero los ebionitas miraban a Jesús como un modelo a seguir, un ejemplo a seguir para alcanzar la salvación. Los ebionitas le gustaban lo que el apóstol Santiago había escrito en su carta. Pero a los ebionitas no les gustaban los escritos del apóstol Pablo. Consideraban a Pablo un apóstata de la ley. Rechazaban a Pablo. Mostraban hostilidad hacia Pablo. Pero Santiago, wow, no, Santiago, eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que a mí me gusta. Y este era el pensamiento de los ebionitas. Así que el concepto de salvación de los ebionitas o el concepto soteriológico o la soteriología es el estudio de la salvación. Se divide de la palabra soter,
que en griego significa salvación, y logía, que significa estudio. Así que el concepto soteriológico de los ebionitas es que si Cristo era básicamente un profeta, no es Dios hombre, no es el Emanuel, no es el Dios hombre, pues como profeta, como un buen hombre que ganó el favor de Dios por medio de su obediencia, vino a darnos ejemplo, y para los ebionitas ese es el camino por medio del cual el hombre obtiene la salvación. No por gracia, no es un don de Dios que se recibe por fe, sino un logro que se obtiene mediante la obediencia. Así que en ese proceso de alcanzar la salvación, los ebionitas miraban a Jesús como un profeta, no era el Emanuel, no tenía preexistencia, era el hijo biológico de José y María, y él fue un modelo por el cual nosotros podemos conducirnos hacia el camino de la salvación, es decir, a través de nuestro propio esfuerzo, de nosotros someternos a una vida sin materialismo, una vida de pobreza económica y de pobreza en otras áreas. Aún eran pobres teológicamente los ebionitas, ¿verdad? Pero a través de la renuncia a todo lo que había en el mundo y dedicarnos a servir a los pobres y de lograr una obediencia, era que ellos procuraban la salvación. Y esta controversia fue una de las que tuvieron que trabajar los apóstoles durante esa media mitad del primer siglo. Otra controversia que encontramos en la historia del cristianismo en los primeros 5 siglos fue la de los docetistas, que viene del griego dokeo, y el griego dokeo significa apariencia. Los docetistas estaban opuestos a los ebionitas. Ellos sobreenfatizaban la divinidad de Cristo. Los docetistas estuvieron muy activos durante la primera mitad del primer siglo y el segundo siglo. Eran cristianos de origen gentil, influenciados por la filosofía griega, y ellos tenían unos conceptos dualistas, y a través del concepto del dualismo entendían lo que es la salvación. El concepto dualista significa lo siguiente: que todo ser humano está compuesto por 2 partes. Por una parte que es el espíritu, que es lo bueno, y otra parte compuesta por la materia o el cuerpo, que es lo malo. Y dentro del concepto dualista se procura separar la materia del espíritu. Y dentro de ese concepto dualista, la salvación se alcanza cuando se separa lo espiritual de lo material, y esto que ellos llaman lo espiritual llega a un lugar que se llama el topos Uranus, y allá ese espíritu se encuentra en el topos Uranus con los dioses, y esta es la forma de la salvación. Así que los docetistas, que creían en Cristo Jesús, cristianos de origen gentil, griegos, decían que era imposible Dios unirse con la materia. Así que los docetistas negaban la humanidad de Cristo. Para ellos Jesús no era humano. Cristo era solo una apariencia de ser humano. Bueno, los docetistas creían que cuando Jesús caminaba por encima de la arena, no dejaba huellas, porque él como que flotaba por encima de la arena. Ellos veían a la persona de Jesús como una especie de teofanía. Es decir, Dios tomó a Jesús de Nazaret en su bautismo y partió de Jesús de Nazaret antes de su muerte, porque Dios no puede sufrir ni tampoco puede morir. Así que los docetistas entendían la salvación como la separación de lo espiritual de lo material, y el cuerpo es una prisión del espíritu que encajona el espíritu, y para alcanzar la salvación ese espíritu tiene que liberarse del cuerpo. Así que estos conceptos de origen gentil
fueron arraigados por estos creyentes, estos cristianos de origen gentil, que hicieron una mezcolanza, una mezcla, ¿verdad? Y conceptos griegos los mezclaron con conceptos judíos, y así los docetistas miraban la persona de Jesús. El apóstol Juan le hizo frente a los docetistas en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Juan dedica toda una teología poderosa para hacerle frente, dedica una apología, una defensa para atacar las creencias de los docetistas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. En su segunda carta, en el verso 7, Juan escribió: porque muchos engañadores han salido del mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿es muy importante que nosotros reconozcamos que Jesús vino en la carne? Y yo te respondo, sí, es muy importante. Porque si Jesús no vino en la carne, entonces su muerte es una ficción. Y si su muerte es una ficción, no hubo una ofrenda por el pecado de la humanidad. No hubo una ofrenda perfecta por el pecado de la humanidad. Y al no satisfacerse lo que demanda la ley, si Cristo en carne no murió en la cruz del Calvario, entonces lo que demanda la ley de Dios, que la paga del pecado es muerte, no ocurrió, y por lo tanto nosotros todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que es muy importante nosotros entender que Cristo vino en carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que confiesa, debo decir, que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y en este asunto, mis amados, a la luz de la Escritura, no podemos negociar esto. Cristo vino en carne, se encarnó, vivió con nosotros, habitó entre nosotros. Es la palabra que utiliza la Escritura. Otra controversia cristológica que encontramos en esos primeros 5 siglos de la historia del cristianismo fue el arrianismo. El arrianismo era la creencia de Arrio, un presbítero o un dirigente de la iglesia de Alejandría allá en el siglo IV. Arrio era antitrinitario. Arrio no creía en lo que la Biblia enseña de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Arrio creía en un monoteísmo estricto. Así que Cristo no era igual al Padre según la creencia de Arrio. Para Arrio, Cristo era el Hijo de Dios. Cristo era el Hijo del hombre. Arrio entendía que solo hay un solo Dios, el Padre, y que Cristo fue la primera creación de ese Dios llamado Padre. Arrio creía que el Espíritu Santo era un poder o una fuerza activa que procedía del Padre. Tampoco Arrio reconocía al Espíritu Santo como Dios. Arrio había contemplado que en los evangelios son muchas las referencias que se hacen acerca de Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Y cuando Arrio miraba todas esas muchas referencias, esas múltiples referencias, Arrio decía, ¿no se dan cuenta ustedes que las tantas referencias dicen Hijo, Hijo, Hijo de Dios, Hijo del hombre? Y Arrio tenía un pasaje muy especial, Colosenses capítulo 1, verso 15. Arrio decía y citaba Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y Arrio cogía esta palabrita primogénito y la literalizaba. Decía que la primera criatura creada por Dios fue Cristo Jesús. Pero Arrio no miró que allí mismo en Colosenses, en unos versículos más adelante, no sé si es el 19 o el 20, se dice que Jesús es el primogénito de los muertos. Entonces, si para Arrio la palabra primogénito significa el primero, si lo literaliza de esa manera, si para Arrio Jesús es el primogénito o la primera criatura creada, pues si aplicamos ese mismo concepto a el primogénito de los muertos, entonces vamos a tener problemas porque de acuerdo a la Biblia, el primero que murió en la tierra fue Abel, no fue Cristo. Entonces ya vamos a tener una duplicidad de la comprensión del término primogénito según Arrio. ¿Ves? Entonces, tenemos nosotros que mirar, nosotros no podemos, hay un principio de interpretación que no podemos de un texto bíblico establecer una doctrina, sino tenemos que mirar todo lo que la Biblia enseña con relación a sobre el tema o sobre la palabra para estudiar. Así que Arrio necesitaba compasión evangelística, esos textos que se refieren, y lo puse en letras rojas, a la subordinación funcional y temporal de Jesús. Y cuando Arrio miraba esos pasajes, hijo de Dios, hijo del hombre, que eso se refiere a la subordinación funcional y temporal de Jesús, pues Arrio los aplicaba de forma literal a la propia naturaleza de Jesús. Por ejemplo, Arrio citaba las palabras de Jesús. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí registrada en Mateo 16:13. Y Arrio argumentaba, miren, Dios no necesita pedir información a ningún hombre, porque Dios es omnisciente. Así que si Jesús es Dios, no tenía por qué preguntarle a los discípulos qué decían los hombres acerca de él. Porque él como Dios tenía que saberlo porque es omnisciente. Entonces se dan cuenta que, y Arrio citaba Mateo 16:13, se dan cuenta que Jesús no es Dios. Tuvo que preguntarle a los discípulos que le dieran información acerca de él. Además, Arrio decía, Jesús tenía necesidades físicas, se cansaba, necesitaba alimento. Todo esto señala a una criatura, no al creador. Y lo cierto es, mis amados, que para hacer la historia corta, en el concilio de Nicea, en el año 325, Arrio fue condenado por la iglesia y su doctrina fue condenada. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, la iglesia, obviamente la iglesia católica romana, ¿verdad? Era la iglesia que tiene en ese momento, estableció la doctrina de la Santísima Trinidad. Apolinario era otro que creó también su propia controversia. Apolinario, obispo de la Odisea, para el siglo IV, estaba preocupado por explicar la unión divino-humana. Y Apolinario, muy dado al estudio de la filosofía griega, estaba influenciado por esa filosofía, pues comenzó a partir a Jesús en pedazos. Y Apolinario decía que el cuerpo es la parte física, que el alma es la mente y que el espíritu es el asiento de la personalidad. Y cuando Apolinario miraba a Jesús, decía y enseñaba que Jesús tenía un cuerpo humano, pero que Jesús no tenía mente humana ni espíritu humano, y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Y comenzaba Apolinario a crear especulaciones acerca de esa misteriosa naturaleza del Dios hombre. ¿Ves? Por eso Pedro escribió que ellos fueron testigos oculares y que no se dejaron llevar por teorías y se me fue la palabra, por conceptos, ¿verdad? Extraños, ¿verdad? Y ciertamente, pues, Apolinario, pues, influenciado por la filosofía griega, pensaba así de Jesús. Pablo. Para Apolinario, el texto clave era 1 de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
Y Apolinario entonces se cogía y empezaba a dividir eso en cantos. Apolinario decía que en la encarnación el Logo de Dios vino a ocupar el lugar de la psiquis humana, limitando así la humanidad de Jesús solamente al cuerpo. Lo cierto es que la doctrina de Apolinario fue condenada también por la Iglesia en el Concilio de Constantinopla en el año 381. La Biblia nos enseña que el ser humano es una unidad indivisible, es un ser holístico, es una fusión de partes indivisibles. Y la Biblia enseña que la muerte rompe el molde. Pablo en 1 Corintios 15 presenta todo un tratado teológico sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la resurrección, y dice que todo nuestro cuerpo tiene que ser glorificado en la segunda venida y no solamente nuestra mente o el asiento de la personalidad o aquello o lo otro. ¿Ves? Luego tenemos a Nestoriano. Nestoriano también fue otro patriarca de Constantinopla para el primer siglo de la mitad del siglo V. Reaccionó contra la teología de Apolinario, que negaba la total humanidad de Cristo, y trató de preservar íntegra las dos naturalezas, la divina y la humana en el Hijo de Dios. Nestorio creía que ambas naturalezas se mantuvieron íntegras y afirmó que Cristo era dos personas. Miren esto, qué interesante la posición de Nestorio. Nestorio decía que Cristo era una persona divina y una persona humana y que se unieron de forma accidental, pero que eran independientes. ¿Verdad? Y Nestorio pues también comenzó por allí a especular y a presentar sus teorías con relación a este fenómeno del Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se encarna. Lo cierto es que las enseñanzas de Nestorio fueron condenadas en Éfeso en el año 431. Así que, mis amados, finalizando este primer seminario, nosotros podemos ver que durante los primeros 5 siglos de la historia del cristianismo hubo muchas disputas cristológicas e inclusive hubo herejías, conceptos equivocados que no tienen base bíblica sobre la persona de Jesús. Y nosotros en este primer seminario mencionamos los más sobresalientes. Lo cierto es que en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, cuando vamos a la historia cristiana, las disputas cristológicas fueron acalladas. La iglesia se pronunció con bastante detalle en cuanto a la comprensión y a la persona de Cristo. La iglesia enseñó que era verdadero Dios y era verdadero hombre. Y de esa forma se acallaron las controversias cristológicas. Así que en este primer seminario, que es un seminario introductorio de lo que seguirán durante las próximas noches, pues hemos podido ver la importancia de la cristología y pudimos ver algo de la historia y cómo fue el pensamiento, el entendimiento de la persona de Jesús. Lo cierto es que nosotros necesitamos ir a estudiar la Biblia con mayor profundidad, y ahora nuestro seminario de mañana será Jesús, el Dios hombre. Jesús, el Dios hombre. A través de este seminario, nosotros en esta noche hemos podido ver, ¿verdad?, detalles muy interesantes. Pero ya mañana vamos a entrar en la materia bíblica. Vamos a ir más profundamente a la Biblia. Así que espero que nuevamente te puedas dar cita mañana. Si pensabas que podías faltar a una de las noches de este seminario, pues déjame decirte que la noche a la cual podías ausentarte era hoy, porque hoy era introductorio. Pero ya de mañana en adelante vamos a entrar a la Biblia y vamos a ver detalles, vamos a nadar aguas profundas en la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, claro está, porque yo no soy nadie, yo soy un pecador al igual que ustedes, pero vamos a permitir que el Espíritu Santo nos lleve a través de un recorrido de la Escritura y podamos ver la belleza de la palabra de Dios. Así que, mis amados, que Dios les bendiga en esta noche. Les esperamos a todos mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Para así seguir descubriendo lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de Jesús, nuestro Salvador.
Nuevamente mi agradecimiento a todos los que han dicho presente y les espero mañana con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la bendición de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. No sé si vamos a cantar algo, Pastor David Félix, algún himno para finalizar. El himno tema, meditar en Jesús. Muchas gracias. Y estamos, ¿verdad?, conectados. Mañana a la misma hora, mis hermanos, abrimos nuestro programa para escuchar otra presentación solemne de la palabra de Dios. Amén. Amén. Luego. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Amén. Amén. Puede orar Nelson y terminamos. Yo quisiera cederle este momento de oración al pastor David Sebastián Rivera, que es el director de comunicaciones de la Unión. Mi amigo David, ¿me escuchas? David. ¿Me oyes? Sí, ahora te escuchamos.
No, no te escucho, David. No te escucho, David. Sí, ahora sí, te escuchamos lejos. Voy a acercar un poquito para que me escuchen mejor. Dios te bendiga, voy a tratar de orar. Esperamos que me escuchen cerca. No se oye. No, Ya casi, mira. Tiene mucho ruido. ok. Dame ver, ¿ahora se oye mejor? Ahora se escucha mejor, David. Ahora, ok. Pues vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, damos gracias por tus bendiciones. Te agradecemos por la oportunidad de saber que tenemos a un hijo tuyo, Señor, al Dios Todopoderoso, a Jesús de nuestro lado. Agradecemos porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. No tenemos duda, Señor, del regalo que tenemos en la persona de Jesús, Dios con nosotros, y lo adoramos a Él como te adoramos a ti y también al Espíritu Santo. Bendice a la iglesia, que vamos a tener la seguridad plena de que cuando el ser humano tuvo su crisis, Dios mismo tomó el control. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a confiar cada día en tus palabras, y sobre todas las cosas, síguenos dando salud en medio de este mundo difícil en la cual se encuentra, y que podamos nosotros aprovechar la oportunidad para testificar acerca de ti. Bendice a la iglesia de Yaurel, sus hermanos y a todos los que están reunidos acá. Bendice también a su pastor, su familia, y gracias por la bendición de poder en domingo en la noche escuchar de ti. Este es en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, David. Dios te bendiga. Muchas Saludamos gracias también todos. a los hermanos de Vega Baja. Les esperamos también mañana que se conecten a través de Facebook Live. Y gracias a todos por haber participado en esta noche. Gracias, Pastor David Félix, por la ocasión.